Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro 10º episodio de Conversa Cómics con Alejandra Espino. ¿Cómo estamos? Muy bien, y con el doctor Alfredo Maza Guzmán. ¿Cómo le va, doctor Cómics, esta semana? Bien. Hoy tenemos un episodio dedicado a las dictaduras. Puños de tinta. La política y los cómics tienen una relación intrínseca. Han sido edificados como dispositivos para contradecir lo hegemónico, como espejos de nuestro lado oscuro. Han sido también víctimas de la censura y utilizados como panfletos del Estado. Las viñetas han retratado todos los ángulos del poder: guerras, elecciones, manifestaciones, colonialismo y un etcétera complejo. Una de estas aristas son las dictaduras, procesos autoritarios de extremo control social, cultural y político, en las que las personas experimentaron el horror de la tortura, la desaparición forzada y las limitaciones a las libertades individuales. Los cómics no han podido ser ajenos a estos panoramas forjados con dolor, tanto como aparatos de escape como mecanismos para ahondar en la memoria. No son pocos los países que han sufrido de estas experiencias, y Latinoamérica sabe mucho de ello. Cada uno de estos momentos donde la bota aprisionaba a las personas es singular, y las historietas han encontrado formas de dialogar con ese pasado y presente. Las autoras se acercan al tiempo en busca de recuperar la memoria, de señalar las políticas de olvido y resistir desde las viñetas. No es sencillo contemplar nuestra oscuridad, pero es necesario hablar de ello. Puños de tinta, dictaduras y cómics. Bueno, pues escuchamos ya un poquito en la cápsula, pero creo que estaría bien que empezáramos por platicar un poco pues por qué nos dio dentro de tantos temas de los que hemos platicado. Creo que uno de como de los digamos como de estas áreas tocamos un poco el tema cuando hablamos sobre cómic documental, de cómo una de los temas que se habían abordado era esto, como de las experiencias en dictadura y todo eso. Y creo que pues nos dimos cuenta que era como un área donde había como mucha tela que cortar, y pues por eso decidimos dedicarle un episodio completo a esto, como para irle sacando pues más carnita. Entonces, pues, ¿cómo ves, doctor? Si nos platicas un poco más. Vamos a ponernos otra vez ñoñas, para ver esto de, sobre todo, pues, como hicimos un poco cuando hablamos como de esta cosa de lo siniestro y tal. ¿Cuál va a ser un poco nuestra definición de uso? O sea, porque a lo mejor no va a ser como una cuestión de libros y de geopolítica y tal, sino como una definición que nos sirve a nosotros como para poder aterrizar y a partir de eso hablar de los ejemplos que vamos a hablar y por qué vamos a hablar de esto, pues, o sea, como no, más que una cuestión así como de ponernos muy académicos, y eso lo que hacemos es más bien a partir de lo que hemos leído y de lo que sabemos, pues eso, tomamos como algo, o sea, como una definición que nos, como de trabajo, pues, o como para poder tener un territorio en común y poder discutirlo. Entonces, ¿cómo ve, doctor? Pues yo cuando propusimos el capítulo tampoco pensábamos o pensé como que como en una definición de dictadura, que evidentemente por ahí hay muchas y Sí, tendremos que traer a alguien ahí como de estudios políticos, pero sobre todo era como para no pisar suelos así como muy escabrosos, ¿no? Como pelearnos con alguien que dijera, bueno, es que entonces todo el gobierno democrático es una dictadura, entonces tampoco vamos a ir como tratando de definir nosotras qué es una dictadura, sino yo pensaba como en este como entendimiento común que se ha dado a través de los años, teniendo en cuenta todas sus posibilidades de error, ¿no? De por ejemplo, lo que dice Natasha Esro sobre la dictadura, ¿no? Que así de forma muy simplificada es cualquier forma de gobierno autoritario que reprime la pluralidad política, los derechos fundamentales y la disidencia, ¿no? No queríamos como definir cualquier tipo de gobierno
que yo creo que sí, pero cualquier tipo de estado y gobierno son dictaduras, pero sino como estas como proyectos de dominio social que han ocurrido sobre todo en el siglo XX, porque también, o sea, hay gente que se retrota a las dictaduras del siglo XIX, que en México sí tenemos, ¿no? Porfirio Díaz, Ujú. pero, pero más que nada nos queremos como contener también a las posibilidades que retrata el cómic, que son estas generaciones de dictaduras ocurridas en el siglo XX, en especial como en la producción, que tienen producción gráfica, porque también supongo que es obvio que podemos considerar la dictadura de Kim Jong-un y todos los demás en Corea del Norte, pero tampoco la producción gráfica de esos países es tan amplia como, o la conocemos, no la conocemos tanto como para hablar de ella. Entonces también queremos como situarnos en ese espacio de producción gráfica, que ahorita hablaremos un poco de eso. Y también hay una como otra forma, ¿no? Que es lo que dice Tucker, que las dictaduras siempre están dominadas por un poder hegemónico, que casi siempre está concentrada en un hombre, en un, y que casi siempre ocurren por un golpe de Estado. También podemos hablar de golpe de Estado, guerras civiles, como en el caso de España. También podemos hablar de dictaduras que llegan, digamos, por vías democráticas, o sea, por elecciones, y que luego se instauran como gobiernos dictatoriales, pero que de esas realmente como, como son más debatibles, tampoco entraremos tanto así, pero algunas rozaremos. Y también Esraú señala que hay unas dictaduras que son las dictaduras monárquicas, que no solamente significa que porque hay estados que tengan rey, ¿no? Suecia, Noruega, etcétera, o España incluso, son dictaduras de monarquía, sino ya se refiere más a las monarquías árabes, sobre todo, que son estos estados dominados completamente y totalitariamente por el rey, es decir, muy a los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no? En lo que el reino era un reino totalitario y unitario y que todo el poder lo concentraba el rey o la reina, sino que aquí y que se replican en el mundo, sobre todo en el mundo árabe, ¿no? Sobre todo ahí los Emiratos, etcétera. Entonces, eso realmente sí hay también algunos cómics por ahí, pero tampoco es como el punto, simplemente es como para tamizar un poco las nociones. Entonces, yo creo que nosotros tocaremos sobre todo, ya les decía, estas dictaduras en las que producidas sobre todo por golpes de Estado en el siglo XX y también como por nuestro origen latinoamericano. Hablaremos bastante de Latinoamérica, Sí. pero pero que también se insertan en las tradiciones del cómic, ¿no? Y sobre todo que hay muchas formas de hablar de dictaduras en el cómic, no solamente como la representación, el testimonio y a la autobiografía, pero también como hay esta suspensión de derechos y de derechos de, por ejemplo, de expresión, ¿no? O sea, el derecho de Ujú. libertad de expresión casi siempre está suprimido. Los cómics se han visto afectados, ¿no? Entonces también creo que rozaremos un poco estos momentos en que el cómic se volvió o se censuró mucho, ¿no? En Sí. el caso de España que se censuró y que también en el caso de España se volvió como lugar de adoctrinamiento, es decir, hacían como revistas censuradas y adecuadas para que las juventudes se volvieran bastante retrógradas. Entonces, que ahí el régimen lo vio bien, es explicar desde el cómic cómo controlar a los niños y a partir de ahí llegas a 36 años de, de dictadura. Pero bueno, sería como nuestro punto de base. Y no que, y al menos yo no quiero debatir si ciertos o qué gobernantes son o no dictaduras. Sí. Pero bueno, si quieres lo tocamos No, en no, algún no, momento. está bien. Creo que está, como creo que es como un buen punto de partida. O sea, como esta delimitación también, porque pues tal cual y porque pues justo podríamos hablar, como dices, pues no sé, por ejemplo, dictaduras, este, como mencionaste, africanas, árabes, no sé qué, pues bueno, no tenemos ese, digamos, al menos para este episodio, no tenemos no vamos a abarcar ese universo y vamos a estar centrados en España y Latinoamérica por afinidades geográficas, en el caso de Latinoamérica, y también como por una cosa, digamos, como también un poco, o sea, no sé cómo llamarle a eso, como
también como por la herencia que nos cae, o sea, estamos vinculados como a la cuestión de la dictadura, o sea, como de la dictadura española, como por esta cuestión de, o sea, México está vinculado a como a la dictadura española, como por una cuestión de haber sido país que recibe exiliados y todo eso. Entonces creo que sí tenemos una afinidad, o sea, nos toca de una manera directa, indirecta, tangencial. Entonces creo que sí, como que decidimos hacer esa delimitación a la hora de hacer este episodio. Digo, quizá en algún momento, si nos da el tiempo, la vida y sobre todo, la cuestión es eso, el material, también eso, una cosa como que estaría bueno también la gente que nos escucha, el acceso a los materiales, pues, o sea, como que nos encantaría hablar del el cómic en las dictaduras africanas, pero pues no sabemos, o sea, si alguien nos da como tips de dónde acceder al material de manera fácil, pues adelante, pues, porque a lo que tenemos acceso de manera más inmediata también es eso, como el material, primeramente, o sea, que también habla eso como mucho de una cuestión como, como de colonización del imaginario. Entramos como bien fácil como a la parte española y luego la latinoamericana también como porque también entramos en contacto con muchas personas que llegaron a México a partir de los exilios de las dictaduras latinoamericanas aquí en México, pero también, por ejemplo, materiales más contemporáneos cuesta más trabajo tener acceso, pero iremos hablando ya en cada caso. Entonces, eso, nuestra delimitación espacio-temporal va a ser esa para este episodio y hay muchísimo de qué hablar y vamos pues creo que iremos poco a poco desgranando los distintos casos y ver como las similitudes y las diferencias. Y lo que es bien interesante es que en todos los casos el cómic sí es un elemento como bien importante pues de la cultura, de la cultura gráfica, de la expresión, o sea, dentro de todo lo que está pasando en estos tiempos, o sea, tanto en el momento histórico como a posteriori, el cómic sí cumple un papel bien, bien importante. Entonces, pues... Y también lo que decías, a mí me parece curioso que también lo vamos a hablar, y eso como, así como un spoiler del episodio, como de la idea de relación de como entender a México como este proceso también es inserto en una una cosa muy especie de extraña. Ajá, dictadura, que no vamos a usar el término de Vargas Llosa, no. pero por ahí vamos a cruzar también, porque también es interesante cómo siendo una especie de dictadura de partido, la mexicana, recibió a muchos exiliados. Sí, Entonces, estas cosas muy raras que suceden solo en este bonito país. Pero bueno, lo primero que queríamos platicar era sobre la dictadura o sobre el proceso dictatorial en España. Tampoco nos vamos a poner así como especialistas de la Guerra Civil Española, porque es bastante compleja. Pero bueno, o sea, como lo principal es que la dictadura de Francisco Franco, para los que no sepan, comienza el 1 de abril del 39 después de 3 años de una guerra civil brutal, ¿no? Con más de 90,000 muertos, más de 200,000 muertos, perdón, ¿no? Y sobre todo con 100,000 desaparecidos que siguen en cunetas, que también eso es importante porque muchos de los cómics trabajan con esa idea de la recuperación de la memoria. Y la guerra civil duró 3 años, del 17 de abril al 17 de julio, perdón, del 36, con el alzamiento, que básicamente es un golpe de Estado que da Franco. Y en este sentido, llega al poder y se instaura y se queda bastante tiempo Franco, ¿no? Y bueno, se queda hasta el 76. Y entonces, estos años de dictadura han sido poco trabajados en el cómic. También esto es algo peculiar porque duró mucho tiempo la dictadura franquista y fue muy violenta, sobre todo los primeros años. Entonces, estos primeros años se ha como entendido que no había una producción realmente de respuesta frente al alzamiento y a la dictadura, sino que se instauró como este sistema de censura.
Incluso hay como un montón de estudios bien bonitos de cómo censuraban los cómics gringos para quitarle la sangre, la violencia, las espadas. Y aparte había como una producción como infantil, que era la Escuela Bruguera, que a mi entender hacía cosas bien interesantes, como visualmente, pero que simplemente hacían como una especie de costumbrismo del momento histórico que estaba viviendo España. Por ahí sí ha habido estudios, ¿no? Que por ejemplo el Carpanta, que era un personaje que siempre tenía hambre, era como esta respuesta de la crisis social que estaba sufriendo España y sobre todo en los últimos años del franquismo. También hay un momento como de la libertad de la censura, que al final del régimen, empieza a haber como una liberación del cómic, que es cuando empieza el cómic underground en España, entre el 72 y el 78, empieza a haber como una gran explosión de cómic alternativo, donde se libera, porque Franco ya estaba muy enfermo y tampoco como que pelaba mucho, pelaba mucho a los cómics, entonces por ahí no hay tanta como producción, ¿no? Entonces también no hay como una respuesta, no hay un retrato de frontal de la dictadura o del proceso o lo que se vivió en esos tiempos. Lo que es bien interesante es cómo después de la muerte de Franco pasan mucho tiempo, ¿no? La transición tampoco es que haya sido como muy, muy efectiva en España. Y hasta los años 2000, ¿no? 2007, si no mal recuerdo, es cuando aparece la ley de memoria histórica, y Altarriba y otra gente ha visto que es en ese momento donde empieza a haber cómics sobre la guerra civil y sobre la dictadura. Aquí ahorita Alejandra y yo vamos a hablar de Carlos Jiménez, Sí. porque él sí estaba produciendo casi al momento, o sea, poquito después de la dictadura, empieza a producir sobre historias de la dictadura. Pero entonces este proceso de mucho tiempo de haber pasado del fin de la muerte de Franco, y que aparezcan cómics, produce que los productores de estos cómics no sean los que vivieron la guerra civil y la dictadura, sino sus hijos, ¿no? Los que nacieron en dictadura, pero que todo cuentan como una especie de relato subordinado, ¿no? Y entonces eso es provocado, y eso han visto varios históricos, ¿no? Que se llaman relatos de filiación, que es de como mi padre ya no lo puede contar, lo cuento yo, y es el caso de Altarriba con este cómic que a mí me gusta muchísimo, que es El arte de volar, que es la historia de su padre, ¿no? Que se llama Antonio Altarriba, igual que él. Y aparte aquí lo dibuja Kim, lo cual es como una especie de autobiografía en tercera persona, bastante complejo, pero que es bien interesante porque cuenta el arte de volar, así, digamos, spoiler otra vez, ¿no? Es la historia de Antonio Altarriba padre, que está en una especie de residencia de ancianos y decide suicidarse, ¿no? Se avienta por una ventana. Es el primer capítulo, tampoco es que les ventilo mucho. Y a partir de ahí, el hijo decide tratar de entender por qué se decide el padre, tratando de conectar con todo el proceso de la guerra civil. Entonces es uno de los retratos como más fieles, porque se basa como en los diálogos que tuvo con su padre, un poco a lo Maus, de qué pasó en ese momento histórico. Y a mí eso me resuena mucho, porque lo que hace es mostrar esa crudeza de los derrotados. Sí. También el caso de España es muy particular, porque son los que perdieron la guerra, ¿no? Casi todos los que retratan no son, hasta donde yo entiendo, hasta donde sé, no hay como un cómic de Franco, como laudatorio de Franco. Y todos los demás son gente que perdió, entonces son como tratar de retratar esta situación de derrota, y sobre todo cuando son del golpe de Estado del alzamiento y de la guerra civil. Sí, y creo que justo es eso, como que ahí es, bueno, creo que es como una, o sea, no sé, como justo esta idea de o sea, no sé, como que esta recuperación de como de estas historias, y por ejemplo, en particular a mí el del arte de volar de Altarriba, a mí se me hace una cosa, me parece como una de estas historias, es uno de estos cómics que a mí me cuesta mucho trabajo leer. Para empezar, tiene mucho texto y las imágenes son como muy abigarradas, entonces y además todo lo que cuenta es pues tal cual esto, es como muy cruento y habla como de todas estas cuestiones, pues de estas vidas durísimas desde el punto de vista de
pues del que pierde, que tal cual es eso, como que a partir de esta cuestión como de la ley de memoria histórica, empieza como este boom de las historias, como un contadero de historias y un recuperadero de historias, y todas son esas historias de la gente que perdió, que es y pues eso como que marca una diferencia con cómo se supone que se cuenta la historia o como nos habían contado la historia, que es esta noción de que se cuenta desde la visión como del que gana siempre. Entonces empezamos como a tener esta otra, a pesar de, digamos, como de que ya sabíamos un poco que, o sea, cómo había estado esta narrativa, empezar a tenerla, digamos, como desde esta primera mano, porque en este momento todavía hay, o sea, pensando como en 2007, que es ya hace más de 10 años, hace 15, 20 años, como decir, hay gente que todavía está viva contando estas historias o los hijos de los que vivieron esto están recuperando estas historias. Es pues o sea, como que se vuelve además también una carrera, como tanto en una cuestión de, como para el hijo, y por ejemplo, en el caso de historias más recientes, los nietos de estas personas, como decir, tengo que aprovechar que mi familiar todavía está, como para entender cómo fue esto en este momento en donde como esta historia que ha sido silenciada todos estos años, porque creo que esa es la parte que a mí como esta parte que a mí me parece que todavía sigue siendo, porque mucha gente, yo escucho a mucha gente que dice, es que los pinches españoles, perdón, como que los pinches españoles nomás cuentan historias de la guerra civil, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero es que siento que hay, o sea, como que hay como, cuando empiezas como a ver cómo está esto, y que te das cuenta que hay como un silencio obligatorio como de tantos años, y además como todas estas historias que de repente tenían a no sé quién encerrado en un closet durante 36 años y no lo dejaban salir. O sea, como exacto, que tienen historias reales como de gente. O sea, y entonces, o sea, me parece que es como una respuesta lógica, como tanto, o sea, buscar tal cual como tanto, o sea, como hacer esta producción, tanto pues de la manera que se pueda, como en novelas, en cine, y evidentemente en el cómic, como de tratar de representar, porque por ejemplo o sea, la de Altarriba, creo que, o sea, como dices, está este diálogo además que hace Altarriba hijo con Altarriba padre después del suicidio, para tratar como de reconstruir este vacío que existe de esta historia, o sea, que además es eso, como darle sentido a una historia de este tipo, o sea, estás hablando, o sea, porque además pues tienes una historia de una persona que vivió todos estos años en una situación así como de terrible. O sea, porque además es eso, como cuando el detonante de tu historia es el suicidio, o sea, como que además un suicidio después de una vida vivida en unas condiciones como la vive alguien que está del lado de los que pierden después de una guerra civil, como fue la Guerra Civil Española. O sea, creo que lo que tiene el arte de volar es eso, como que el suicidio nos puede sonar desde cierta perspectiva moralina como una cosa horrible, pero una vez que construyes toda esta historia te das cuenta de que no lo es, porque, o sea, el padre de Altarriba tuvo una existencia que probablemente ninguno de nosotros puede alcanzar a dimensionar lo que es esa vida que tuvo, o sea, como en esto, o sea, como con toda o sea, este dolor, porque creo que hay una cosa que en o sea, planteando como estas historias que cuando preparábamos el programa, hay una palabra que sale mucho, sobre todo en las historias de la Guerra Civil Española. Creo que en todas las dictaduras, pero siento que el dolor es una cosa, o sea, se escribe mucho desde el dolor, todas las historias de la Guerra Civil. Hay un dolor
en particular como en la cuestión de la recuperación de la memoria de la guerra civil, porque no les dejaron enterrar sus muertos, que siento que es una cosa que, por ejemplo, como que lo podemos reconocer mucho nosotros hoy en día como con los desaparecidos ahorita, y lo reconocemos, por ejemplo, con los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas. Igual, ¿cuál ha sido el gran dolor de las dictaduras latinoamericanas, de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo? No saben qué les pasa. Todavía hay mucha gente que no sabe qué pasó con sus hijos, con sus nietos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita aquí en México? Nadie sabe qué está pasando con los muertos. ¿Cuál es el gran dolor de la gente ahí en España? Nadie sabe dónde están los muertos de sus familias. Entonces, creo que ahí, o sea, creo que como un eje, hay uno de los ejes de los como en común que tienen como los dolores de las historias, es que no sabemos qué pasa con con nuestros muertos de estos conflictos y de estos regímenes y de estas cosas que al final llega un militar y llega otro y quita y no sé qué, y todas estas personas se siguen quedando como estos fantasmas que pues que nomás como que al final pues eso, son como el papá de Alta Riba, son como la familia de Miguel Gallardo, que también tiene que además, por ejemplo, es como muy elocuente que su libro se llama Un largo silencio, o sea, habla a gritos esto, o sea, no se puede hablar de que también es eso, años de que la gente no puede hablar, que hay secretos que no puedes decir, entonces, y que eso, por ejemplo, también son cosas que comparten, tienes como 40 años de que no puedes decir cosas porque tu abuelo es rojo y porque tu tío es rojo y porque tu papá es rojo. En Latinoamérica pasa igual, o sea, no puedes decir quién, o sea, como que sacan a la gente a medianoche de la casa y nunca regresa, pero entonces no puedes decir por qué ya no tienes papá. Entonces, ¿sabes? O sea, como que sí tienes ahí como una cosa muy, estas cosas, o sea, como si la cuestión como del secreto y la verdad no dicha y todo eso, o sea, el silencio como como un velo ahí que enturbia todo y que sí se vuelve como una constante entre todo esto. Sí, porque una cosa de la que se habla mucho es esto como la culpa, Sí, de la culpa del sí. superviviente, que también viene como desde la Segunda Guerra Mundial, que digamos, la Guerra Civil Española pues está conectada evidentemente, un montón de incluso en el cómic de Altarriba y en el de Gallardo ponen los campos de concentración de republicanos, Ajá. que es esto, es de yo sobreviví, pero mi compañero no, entonces ya no puedo como contar la historia porque me siento culpable de estar vivo, ¿no? Como esta culpa que también muchos de los bueno, ni los autores, de los padres y las madres de los dibujantes y las dibujantes, son, por eso no lo cuentan, porque es que yo no puedo contarle a nadie, ¿no? Y esta cosa de guardar en silencio la culpa, y eso es como un dolor súper acumulado, que a mí cuando el de Gallardo es eso, el de Gallardo se encuentra, su papá nunca le cuenta, o le hablaba muy poco, pero nunca le cuenta realmente qué pasó en la guerra, hasta que se encuentra como su diario. Y entonces a partir del diario reconstruye como la vida de su padre en la guerra civil. Y también eso creo que se está rompiendo en tiempos nuevos, ¿no? Que es como la idea de contar solo la guerra civil, ¿no? Porque la guerra civil, o sea, tiene su peso, o sea, su horror permanente, ¿no? Y hay un montón, hay bastantes cómics. Pero casi ninguno ha contado qué pasa después. También aquí hay uno, no sé si recuerdas, a las arrugas de Paco Roca, sí. que si bien es ficcional hasta cierto punto, es como una entrevista a un señor combatiente de la 19. No, ese es Los surcos del azar, ¿no? Ajá, del azar, ajá. Los surcos del azar. Sí, arrugas es el El del asilo. Sí, sí, sí. Los surcos del azar, ¿no? Y aparte, lo que decías ahorita me llama mucho la atención porque son cómics que cuesta trabajo leer. O sea, no trabajo. En el caso del Tarriba sí, porque es como este estilo de Kim, como bien abigarrado, con mucho texto, pero que es su estilo. Pero el de Paco Roca, que tiene este estilo como súper también amable, tranqui, igual que el de Gallardo, cuando uno los lee es así como de o sea, no puedes leerlo como de un tirón. O sea, son páginas muy, muy dolorosas. O sea, de los pocos cómics que me han hecho llorar es el de Los surcos del azar. El final es realmente despedazante. Porque como perdieron, es que a mí la derrota, o sea, no es,
esta visión que dice la izquierda moderada, que, no hay que tener visión de derrotados y ganadores y perdedores. Y dices, claro, güey, porque tú eres el perdedor, no porque a ti te torturaron, te violentaron, entonces como de, el peso de esa violencia está como muy retratado en los cómics. Y luego hay una, como incluso, y esto también está pasando ahora, antes de pasar Sí, al Carlitos, es como la posibilidad de que ya no solo son los hijos, también son lo que sí, decías, ¿no? Los nietos. Hay dos cómics en particular, que es el de Aña Peñas de Estamos Todas Bien sí. y el de Jaime Martín, que son las historias de las abuelas, o sea, que es como de, mi papá también quiso guardar este silencio, nuestros padres dijeron, no, no, esto no se toca Sí, porque de la esto no se transición fue muy habla, bonita. ajá, de esto no vamos a hablar, porque ¿para qué? Es que justo es como esta cosa de esto ¿para qué? No muevas porque ¿para qué? O sea, ya no hay para qué hacerlo. Van a regresar los Y, rojos. por ejemplo, a mí una cosa que me gusta, o sea, lo que tiene, a mi parecer, bueno, a mi parecer, yo creo que el de mucha gente, el de Ana Peñas, que es muy valioso, es que es justo qué pasa con las mujeres, como o sea, porque es la cosa de, generalmente, estas historias que se han contado son muy masculinas y como, pues sí, o sea, el de los surcos del azar, yo también he llorado mucho con ese, que las veces, cada que lo leo, lo he leído ya como 2 o 3 veces, lloro con ese, porque los viejitos sí pierden siempre. Y además, y por ejemplo, pues justo está esta cosa como del viejito reacio a contar la historia, al principio no le quiere contar, no sé qué. Pero generalmente, pues es esto, Alta Arriba, pues la historia de un señor, Gallardo es como una línea igual masculina, es como paterno, igual todo el rollo. Pero pues justo es esta cuestión, el libro de Ana Peñas, Estamos Todas Bien, es qué estaba pasando con las mujeres y sus vidas cotidianas en estos mismos años en donde a los señores les está pasando todo esto. O sea, cómo es una vida, o sea, cuáles son las posibilidades de subsistencia y de supervivencia en estos mismos años espantosos de que no hay comida para todos, de que hay crisis por todos lados, entonces de que no, de que la educación es mínima, de que, o sea, como en estos sentidos, o sea, como creo que lo que hace muy bien Ana Peñas es poner eso sobre la mesa. Bueno, tengo mis 2 abuelas y a las dos les fue bien duro de distintas maneras, a esta por esto y a esta por esto otro. Entonces, esta se tuvo que casar bien joven con un señor como que ni quería mucho. Esta creo que más o menos sí lo quería un poco más, pero pues hay más o menos. Entonces, creo que, o sea, como que su visión sí es ya, pues es una visión como de nieta y es una visión más contemporánea y está como puesto desde otra perspectiva, pero sí es justo eso, es decir, también había mujeres y estaban pasando por todas estas circunstancias. Y entonces creo que ahí se está completando un poco más, se le está poniendo una pieza más a este rompecabezas de la memoria, pues como como justo este silencio se está llenando de voces, como de, a ver, sí, están todos los señores que sí la pasaron bien mal, pero pues también las señoras la estaban pasando mal a su manera, que es una manera distinta de pasarla mal, y eso es lo que a mí se me hace importante, pues, como estos matices, pues, de que no es lo mismo, o sea, no te la estás pasando mal igual cuando eres una señora que no tienes educación y que la única salida que tienes a lo mejor es casarte con el médico del pueblo, a cuando puedes ser el médico del pueblo. Entonces son como estas, o sea que a mí el libro de Ana Peñas me gusta mucho por eso, porque sí, justamente además es voltear a ver desde o sea, pensando incluso como contemporáneos, poner a hablar a las viejitas, que también es algo que no hacemos, como decir, a ver, cuéntame algo antes, o sea, como quiero escucharte, porque también las pone como viejitas ahorita, como están solas en sus casas, están viendo la tele, sus compañeros de vida son las personas que ven en la tele, entonces son como una cosa también como de decir, pues no o sea, igual hoy en día se la están pasando de una manera que quizá no sea la óptima. Es que está bien bonito porque lo que dices, no sé si lo había visto, pero no con ese sentido de la voz de la viejita,
porque hasta arriba tiene la otra parte Ajá, del arte de volar, que es el ala rota, que es la historia de su sí. madre durante posguerra civil, etcétera. Pero que es esta cosa como muy histórica, muy de la vida, como casi una reconstrucción de los hechos. En cambio, en el de Ana Peñas es ellas contando como la parte más emotiva, mucho más, es que va a sonar horrible, pero la parte más sentimental del proceso que sufren. Porque también eso es encantador, como que hay muy pocos gestos hacia el pasado en el de Ana Peñas. Se sabe que está hablando de la guerra civil por los diálogos y por pequeñas fotos y como pequeños flashbacks, pero no es realmente un cómic sobre la dictadura, sino como de la memoria que queda y cómo ya está desapareciendo, porque sus abuelas habrán sido jóvenes en la guerra civil, ¿no? Y en la dictadura, o sea, pero alguien que haya vivido medianamente la guerra civil ahorita ya tiene más de 70 años, ¿no? Entonces el recuerdo ya se está perdiendo. Entonces son formas como de hacer sentir al otro qué está pasando con estos sobrevivientes de la guerra, y también el lado emotivo, ¿no? Que Ujú, es, no solamente pasó la guerra, que también eso también me gusta mucho de Ana Peñas, que es de, sí, está la guerra, está la ujú, dictadura, los desaparecidos, ¿no? Que no, nunca hacerlos menos, pero ujú, también había como una vida, ¿no? ujú. No se paró el mundo. Entonces también como reconocer cómo se vivió en los años duros de la dictadura, que también eso es importante, ¿no? O sea, porque de repente cuando a mí me pasa, cuando leo los cómics y es de pensar, Ujú, después de la guerra civil, ¿qué pasó? ¿No? O sea digamos, o sea, no soy tan tonto, pero yo sé qué pasó. Vinieron más de 30 años de dictadura, pero ¿qué pasó en esos años? ¿No? Lo que se está haciendo y lo que hace Ana Peñas muy bien es tratar de explicar qué hay después del golpe de Estado y los primeros años duros de la guerra civil, ¿no? Y de la dictadura. Y en esto uno de los que a mí me llama mucho que siempre y lo hemos hablado bastante aquí mm, porque nos gusta a las dos, sí. es el trabajo de Carlos Jiménez, porque Carlos Jiménez creo que sí es el que logra retratar Ujú, el franquismo, ¿no? Es como, y aparte porque él sí lo vive en primera persona. Entonces, ahí hay como otro acercamiento muy parecido al de Ana Peñas, no es la guerra civil o la dictadura como desde el lado político, muy digamos, muy sociocultural el cómic, ¿no? De esto pasó y así fue, ¿no? Sino contar la experiencia sí, propia de Carlitos en ese cómic tan ujú. bello que es Paracuellos. Sí, y pero que además, por ejemplo, creo que hay un detalle que es importante en esta cuestión de cómo funcionan los cómics, que por ejemplo, Carlos Jiménez publica primero en Francia, o sea, o sea, antes de publicar, o sea, la gente seguramente no, bueno, yo no sé si, o sea, yo creo que la gente no, lo último que quería ver era ver eso, o sea, no querían ver eso en su momento. Ahorita, evidentemente, pues es súper reconocido ahí, todo el mundo lo quiere, todos lo queremos mucho a Carlos Jiménez, pero las primeras publicaciones que él hace de este trabajo como más o menos autobiográfico, porque por ejemplo todo esto para Cuellos y eso sí está basado como en sus propias experiencias de niño en un hogar de estos de Paracuellos en donde llevaban como que eran como tipo hospicios donde la gente que no podía mantener a sus hijos los llevaba y así. O sea, todo eso sí está basado como en experiencias propias, así como todos los demás, como, o sea, como, bueno, no todos los demás, porque Carlos Jiménez también hace mucha ciencia ficción y mucha otra cosa, pero hace, o sea, todo esto que hace como de los profesionales y barrio y todas esas cosas, sí que es muy interesante también eso, o sea, como ver, o sea, porque uno ve Paracuellos y sí es tal cual así como esta posguerra así como árida, espantosa, católica, horrible, o sea, como toda la pesadilla de, como de, como de vivir a merced de lo peor del catolicismo español. O sea, o sea, de donde salen todas estas historias horribles, como de monjas que robaban bebés y los vendían, y, o sea, como todo este drama son como todos estos personajes, estas monjas feas que les pegaban a los niños, y todo eso está ahí en Paracuellos, que como que además es bien interesante como en según qué historia de Paracuellos pueden ser como cómics de terror casi, o sea, como que la forma en la que dibuja con los claroscuros y todo eso, podrían ser como historias de terror católico o pueden ser historias como más infantiles, como en estos momentos que a mí me parece como muy
loable de Carlos Jiménez, que siempre llega a encontrar esto, como estos resquicios para, como la ternura y el cariño y eso, como sí era horrible en las monjas y como toda esta parte del terror católico, pero también llegó a tener amiguitos y también llegó a dibujaba y hacía como, o sea, encontraba como estos resquicios para la bondad y la ternura y toda esta cosa que, como si la que uno se vuelve loco. Entonces, tiene como todo esto, pero luego va como según estos diferentes momentos, o sea, como estas otras antologías, como Los Profesionales o Barrio, todas estas, lo que es bien interesante es que vamos viendo también como estos cambios de, tanto él va creciendo y le van interesando otras cosas y pues las muchachas guapas van haciendo como su aparición por todos lados, pero también como que podemos como vislumbrar como lo que decías un poco como de la vida cotidiana como en un ambiente, como en estos ambientes donde todavía, o sea, como en estos ambientes represivos y en estos ambientes pues sí, todavía de vida en dictadura, pero donde alguien está tratando como de llevar una vida lo más, pero donde ya también se está empezando como a vislumbrar esta cosa del destape, por ejemplo, que decías, o sea, sí tiene como esta cuestión, o sea, cuando ya él está como creciendo más, pues sí, ya están por ejemplo, las muchachas en minifaldas y cosas de esas, o sea, como estos cambios culturales, aunque sean cosméticos, digamos, o sea, pero que ya están hablando de que incipientemente va a haber algo, o sea, como que no se va a quedar para siempre esta cuestión como de la vida toda silenciada y toda reprimida y toda terrible en la que habían estado por todo este tiempo. Sí, pues que a Carlos Jiménez debe haberle tocado como unos 20 años de su vida, o sea, justo como toda su primera juventud, a él le tocó estar en dictadura. Entonces, estos primeros libros que tiene, justo como que lo va retratando, como todo, y es como muy bonito ver cómo es perceptible a partir del dibujo, a partir de lo que está pasando, cómo es esta vida cotidiana en donde o sea, es muy bonito ver, pero es como también una esquizofrenia social ahí en donde sí está una muchacha en minifalda, pero hay un policía que te quiebra la cabeza por estar dibujando cosas que no debes. Entonces, hay ahí como unos contrastes espantosos. Pero lo que está bien interesante es que este hombre lo consigna casi en tiempo real, pues, o sea, hay muy poco tiempo de distancia entre que a él le pasa y lo recrea, pues, y además eso, es una experiencia personal, no es como por persona interpuesta y no es voy a preguntarle a mi abuelita qué pasó. Este es un señor que sí fue no un huérfano, fue un niño dejado en un hospicio de Paracuellos, sí es un muchacho al que le pegó un policía en dictadura. Entonces, sí está, o sea, como que tiene toda la experiencia de primera mano y pues, o sea, como que ya no le cuentas porque ya se la sabe. Sí, y el estilo de Jiménez, que es como realismo. Pues como una caricaturizada, o sea, porque los real. escenarios son como súper detallados, pero sus figuras son como muy, pues un poco lo que, a mí me recuerda un poco como a lo que hace Will Eisner, por ejemplo, que tiene como unos fondos como muy, identificables, o sea, sabes que está hablando, de los espacios de los que está hablando, pero los personajes tienen como una estilización como un poco más caricaturesca. Excepto cuando hace las Sí, expresiones, ¿no? La expresividad de Jiménez es. O sea, yo recuerdo mucho cuando sí, tiene hambre el niño. O sea, que güey, pobre chamaco, o sea, se está muriendo de hambre. Y así sufre, o sea, es un sufrimiento. Que por eso sirven mucho los cómics para estas cosas. Es decir, no es lo mismo que a mi entender que te pongan tenía hambre a que pongan esta cara de Carlitos, ¿no? O de Jiménez, como sí, va a cambiar el nombre, con esta cara de dolor. Y a mí una también como cosa de Jiménez que me gusta mucho, que es la sí, disposición de sus páginas. En este de Barrio, que es como todo condensado, así como que sientes la opresión del Estado dictatorial, así, en páginas de 18 viñetas, así, todas apretadas, como porque no hay espacio para hablar, ¿no? Entonces, me parece como que también el recurso de los cómics para narrar estas historias se vuelve sí. necesario, ¿no?
Y, y bueno, pues ese Carlos. Y como en este sentido de autores que cuentan sus vivencias, ¿no? Podemos, creo, pasar a Latinoamérica, como Ajá. por necesidad. Y había una como, o sea, Carlos, lo que hace, a mí me gusta mucho lo que Carlos Jiménez es como no solo mostrar las atrocidades, de hecho ni siquiera, solo tiene creo que un cómic de la Guerra Civil, que es el de 36 a 39, en los años duros. Después cuenta la vida cotidiana, y esto creo que como de tratar de mostrar el horror de las dictaduras más que de la Guerra Civil, se está dando mucho en Latinoamérica, es decir, ya no, porque digamos, a diferencia creo que, y eso es una casi diferencia histórica, a diferencia de la guerra civil, los golpes de Estado en Latinoamérica duraron poquito. O sea, digamos, las batallas para llegar al poder, ¿no? Tanto de Pinochet como de la Junta, fueron breves, ¿no? Entonces, y también pasó hace poco. También, esto es un poco más terrible, que todavía hay vestigios de las dictaduras en Latinoamérica. Y entonces el de Chile, ya hablamos en el programa de los documentales de los años de Allende, ¿no? De Reyes y Elgueta sobre el golpe de Estado, y es el previo al golpe de Estado. Pero también hay como un trazado sobre las consecuencias que tuvo la dictadura, y sobre todo la consecuencia como en dos aspectos, ¿no? Una parte, la parte interna, que es las represiones, que Maliki en algún momento tiene varios cómics así muy puntuales sobre qué es vivir en dictadura, ¿no? Sobre todo en Diario Obscuro, donde él cuenta su violación y cómo los militares fueron esta gente horrible, ¿no? Que la revictimizaron. Pero hay también el otro, que es el exilio, ¿no? Entonces, muchos de los cómics que hablan de la dictadura en Chile son cómics de exiliados, ¿no? Y si ahí está, por ejemplo, Vencidos pero Vivos, que es un reportaje de una cineasta, el guion es de una cineasta, que te fue el nombre, me acuerdo, y que habla sobre todo el proceso de regresar a Chile, o vivir Chile desde la distancia, ¿no? De cómo es que todas las noticias lleguen lejos. Entonces también hay una especie como de nostalgia, y esto de lo que hablábamos, de la ausencia, de yo no sé qué pasó, no sé qué pasó con mi padre, desapareció un día. Entonces todo el cómic es tratar de reconstruir qué pasó, y al final evidentemente no lo logra, ¿no? Y hay un montón, ella como es documentalista, tiene como esta capacidad de decir, pues es que yo he hecho cómic, he hecho películas, y sigo sin entender qué pasó con mi padre, ¿no? Y entonces también es bonito como, bueno, sí es bonito, es interesante la manera en que lo retrata, porque es como una búsqueda, ¿no? Esta búsqueda permanente del objeto amado, ¿no? O el objeto apreciado para entenderlo. Y que otra vez es esto, es como esta búsqueda es que no es la búsqueda del silencio, sino como, pero es esto, o sea, hay un vacío, hay un silencio, y nadie lo va a llenar porque nadie va a querer decir qué pasó, o sea, es una vez más, nadie te va a querer contar qué pasó son las cosas de las que no se hablan en las familias, en las sociedades. O sea, si tu papá estaba del lado que no debía ser, nadie te va a decir, porque es una vergüenza como para la historia, para la familia, para lo que sea. Entonces, es como otra vez estar como en pos como de querer, pues llenar ese silencio con algo, como con o sea, como que tienes un vacío personal, familiar, que siempre hay una inquietud, o sea, como que siempre te queda esta cosa de por qué no tengo esta pieza de información, que en el caso, por ejemplo, de una figura como el padre, pues sí puede causarte como, además, un padre en un contexto como o sea, como que sí puede ser una cuestión como muy desestabilizadora, pues. Entonces, pues son como esta idea pues sí, como de querer llenar estos silencios que pues a fin de cuentas son como esta constante de la que hemos venido hablando, o sea, son las cosas de las que no se habla. Primero no se hablaba que tu familia fuera de un lado, y luego no se habla que tu familia sea del otro, o está mal, o sea, que por ejemplo, el otro ejemplo que hay como el de este maldito Allende, tiene los dibujos de Jorge González, pero nunca me acuerdo quién es el guionista,
Que justamente una de las, porque es un cómic como con varias historias paralelas, y una de las historias paralelas es de unos exiliados que son pinochetistas. Entonces, a mí ese libro me llama mucho la atención porque, así como decías, es que nunca vemos el lado, o sea, no vemos la historia retratada de un franquista. A mí se me hizo como bien fuerte leer una historia de una familia que está viviendo, no me acuerdo si en Australia o Nueva Zelanda o no sé dónde, pero están bien contentos los papás ahí diciendo, hablando como re bien de Pinochet y no sé qué, y es como, ¡ay, cabrón! O sea, digo, que son esas cosas, así como decías con lo de los surcos del azar, como de, o sea, como que yo como que siento que parecería que ya nos habría quedado muy claro quiénes eran los buenos y los malos de la historia, pero está muy cabrón que no, o sea, y bueno, y lo vemos ahorita como donde hay banda que todavía reivindica nazis, que se me hace como, güey, estamos bien mal como especie, o sea, como que si a estas alturas de la vida hay gente que sigue, o sea, no sé, entonces, pero sí, a la hora de leer este cómic y ver que sí, que como que hay banda viviendo justo como en esta, o sea, como que se salieron en cierto momento, se van a vivir un país del otro lado del mundo y han mantenido como esta burbuja en donde Pinochet es como santo señor, santo varón, y tienes como este personaje que de repente regresa y se encuentra con que, pues no, güey, fíjate que lo que te contaron de la historia está, o sea, digo, el cómic tiene una perspectiva, o sea, sí los muestra como que vivieron ha vivido en una burbuja y que llega y se confronta con, como con una historia que le confronta, pero sí es como de repente decir, güey, sí hay gente que como que vive así, o sea, como que seguramente sí debe haber banda que esté haciendo sus cómics franquistas bien contenta. Y no, o sea, lo que pasa es que no lo sabemos, pues, o sea, no, debe haber como cómics ahí de Franco Santo Varón y no los hemos visto. Pero, ¿sabes? Es que lo que, o sea, sí, es que lo que, ese de Maldito Allende, es que es Oliver Brass, Oliver Brass, ajá, el guionista. que Sí, lo que está cabrón es que ponen conflictos a su sí, familia. O sea, es ajá, como esta cosa que del otro, que en España no lo veo. Eso también me ha parecido curioso. Digo, por ahí debe haber alguno, se me escapa ujú, seguramente, pero en el de Oliver Brass es así de, estos güeyes están mal, mi familia está sí, mal, yo los quiero. Entonces, incluso el dibujo hace que es como una especie de enredo psicológico de este señor es un horror de ser sí, humano, pero acá a esta banda le cae bien y a mí me cae muy mal, entonces tengo que lidiar sí, con estos horrores. Y ahí por eso me gusta mucho ese cómic. Ese a mí me ujú, parece como de los más geniales sobre dictaduras, porque muestra el otro lado. O sea, a mí lo que me parece es como decir, pues, digamos, desde el lado de los rojos, pues todos estamos de acuerdo que fue un horror. Entonces, como que no es regodearse en el dolor, sino como tratar de curar las heridas, pero nunca como desde el otro lado, como saber o sea, qué pasa en la mente del otro, de la gente que cree que Pinochet está ujú. bien o estuvo bien. Y lo que es interesante, o sea, lo que está interesante pensando como en el caso español es que en la vida real sí debe pasar, o sea, sí hay familias en donde pasa eso, Okay. pero lo que es interesante es que no exista por ejemplo, o no lo sabemos, pues si alguien lo conoce, por favor, sáquenos de nuestro error, un cómic donde se Nuestra ponga de ignorancia. manera como tan clara como en por ejemplo, esta, este conflicto y esta confrontación porque pues tal cual, o sea, como lo dices, está justo esta confrontación, este conflicto entre lo que yo aprendí en mi casa a cuando yo viajé a Chile y vi, o sea, yo como si yo fuera el protagonista de esta sección del cómic, lo que yo aprendí en mi casa a cuando viajé y me enfrenté con lo que en realidad pasó, las experiencias de vida de la gente, etcétera, etcétera. Entonces sí a mí también me parece como que es muy inteligente en ese sentido, porque además también que eso sí es como, o sea, está por un lado el guión, pero ahí sí el dibujo de González es una maravilla González. porque tiene como 4 o 5 registros diferentes en donde te está contando, por un lado, la vida de Pinochet, la vida de Allende, este personaje que viaja de su burbuja pinochetista a irse a meter a Chile. Entonces,
o sea, todas estas como diferentes registros de dibujo te dan esa misma confrontación y te hablan de, este es un lado de la historia, este es otro lado de la historia, estos son los conflictos familiares, esto es lo que está pasando. Entonces vas haciendo como estos viajes y estas como, pues sí, esto, o sea, como que te complejiza la historia, pues, o sea, tener todas estas calidades de dibujo que Jorge González es Dios en ese sentido. O sea, yo sí soy como muy fan de ese hombre y de cómo lo hace. O sea, justo aprovechar como tener un dibujante como como con tanto poder para poder darle esa riqueza como a un texto tan complejo, sí jugó totalmente a favor de una obra como esta y sí te da como todas estas dimensiones en ese sentido. Entonces sí, o sea, como que pues sí te deja como con toda esta carga, todas estas cargas simbólicas y todas estas complicaciones, creo. Es que está pesado porque conflictúa, ¿no? Estaba Sí, sí, pensando, sí, porque hay un sí. cómic sobre Machado, ¿no? Pero no sale el hermano, sale el hermano muy poco y no se pone en Ajá. conflicto esta relación del hermano franquista con el hermano republicano, ¿no? Que en España debe funcionar muchísimo, Mm. ¿no? Y en Chile y en Argentina también. O sea, hay una... Y también que sea tan reciente lo pone más sobre la Sí. mesa. Es decir, o sea, eso a mí me llama mucho la atención, sobre todo con el cómic que se está haciendo, por ejemplo, en Argentina también, ¿no? De cómo a través del testimonio de las madres y abuelas de Plaza de Ujú. Mayo, ¿no? Están haciendo como la de, esto no ha pasado, pues no ha terminado, o sea, no tenemos este periodo de casi 50 años, 70, 50 años de la muerte de Franco, ¿no? No lo tenemos nosotros. Y aparte es que no lo quieren tener, que también eso me gusta Sí. mucho, como que la respuesta de los dibujantes y las dibujantes chilenas y argentinas han sido de, esto pasó hace, o sea, Pinochet se fue en 91, o sea, pasó hace menos de 30 años, venga, pues lo ponemos sobre la mesa y hablamos de esto, aunque sea doloroso, no sé cómo acabó, hay una peli, o sea, me va a salir un poco de los cómics, hay una peli que se llama El secreto de Ariadna, Ujú. que es una peli sobre una madre, una tía que había sido parte de las torturadoras en Chile. Y el conflicto de la directora es mi tía favorita. O sea, entonces, ¿cómo negocias a tus 25, 30 años que tu tía favorita haya sido torturadora? ¿No? Que es un poco la idea que... Hay otro cómic que ahorita me acordé de eso que se llama ESMA, que es la escuela de la mecánica de la Armada, que es donde hacían las torturas. Que un poco la idea del cómic es poner en conflicto el espacio, porque el edificio no lo van a tirar, es un edificio gigante en Buenos Aires, donde torturaban gente, entonces lo que trata de hacer el cómic es resignificar el espacio, porque es decir, yo voy a tener que convivir con este espacio toda mi vida, porque vivo aquí, ¿no? Y cómo yo negocio con lo que pasó dentro, cómo hago, porque también una cosa de lo que decíamos, el silencio, es decir, Ajá. no solo está el silencio de los desaparecidos, sino el silencio de lo que pasó, ¿no? Las torturas, cómo los torturaban, ¿no? Y luego el silencio de los movimientos, porque también una de las cosas que a mí me gusta mucho de estos cómics es que lo que traen a la mesa es cosas que de repente dicen, como que mucha gente dice, eso no pasaba. Y tú de, como no pasaba. Es aquí, mira, aquí te lo muestra un bonito cómic en el que te dice, las madres de Plaza de Mayo salían en dictadura, no solamente después de la dictadura y no solamente con, con la democracia, comillas, comillas, sino ya estaban en la dictadura. Entonces, que haya un cómic sobre las madres de Plaza de Mayo, o un documental, o un producto visual, Ujú. permite ver qué estaba sucediendo, igual que con lo del SMAS y con la gente que se quejaba de los desaparecidos. O sea, no es una... Como que el cómic lo que también, en este caso, pone de manifiesto que había gente resistiendo en esos momentos. Entonces no es como que, no había oposición. O sea, era como, pues como que de repente creo, y me pasa que mucha gente de la derecha o de los militares, y dicen, pues es que si se hubieran estado tan problematizados, que hubieran dicho algo. Entonces también una cosa es como de, pues no, mucha gente la desaparecieron por estar Sí, resistiendo, ¿no? claro. Este libro del SMAS cuenta mucho eso, cuenta mucho de los casos de gente que durante la dictadura a lo mejor no eran militantes de montoneros, etcétera, sino que simplemente eran como gente que estaba ayudando a buscar desaparecidos, ¿no? Hay un caso en el Desmás que es uh, una hija que está buscando a su hermano, ¿no? Y que por andar buscando a su hermano la desaparecen también. Entonces, güey, no puedes, o sea, como que
lo que evita es no meter a todas las mismas personas como en el saco de pues, la gente pasiva. Entonces también eso es bien bonito. Sí. No lo sé. Y incluso hay casos como de dibujantes desaparecidos, ¿no? Sí, bueno, y creo que el caso emblemático es como el caso de Westergel, que es como de esos casos que siempre se mencionan como en esta cosa de como de figuras culturales, además relacionadas con el cómic, de alguien que está metido como en esta cuestión a partir de las obras que hace, que además pues lo desaparecen a él, desaparecen a todas sus hijas. Es horrible. O sea, como esta cosa de decirles desaparecidos y que se vuelve como fantasmal todo. Y y que tienes como, o sea, pues que además pues tienes, lo teníamos aquí como un poco en esta idea de como estas, o sea, como en el Eternauta tienes como estas dictaduras disfrazadas como ficticias, pero que está lo suficientemente claro para, o sea, la gente que sabe de qué estás hablando, o sea, como, pues eso, estás hablando como en estos códigos, que era pues justo lo que por ejemplo, en Argentina tienes el caso de Westergel que termina como tristemente con que lo desaparecen a él y a toda su familia, a sus hijas, que además es como, a mí se me hace como tremendamente triste la historia de la mujer de Westergel, que se queda el resto de su vida como buscando a su familia, como también como un símbolo como de persona buscando como a su familia hasta que se muere también ella. Justo porque este señor, a partir de, o sea, como a través de su obra, genera estos espacios que son como ciencia ficcionales, como simbólicos, como esto, pero que son lo suficientemente políticos para que se entienda que está criticando a los militares y al régimen y a todo eso. Entonces se vuelve una persona peligrosa y le toca desaparición. Y hay esto es como, o sea, no, creo que no lo hablamos, o sea, no lo habíamos mencionado, pero no quisiera que se me fuera antes de como de pasar a otra cosa, porque también es un personaje que a mí me gusta mucho, que es brasileño, que es Julio Shimamoto, que él tiene tiene obra que también, además Julio Shimamoto es un autor que tiene tiene un cómic que se llama El dictador Frankenstein o algo así, que además que antecede al golpe de Estado como por 2 o 3 años. Y luego él sigue haciendo como obra, que también son como cuestiones como como de crítica a los militares, que no es ninguna dictadura real y no son los militares brasileños, pero ese güey lo meten a la cárcel también como, creo que está como 9 meses. Ajá, porque además sus cómics son increíbles. O sea, yo no he conseguido nada como real, todo lo he visto en línea, pero si pueden buscar cosas de Julio Shimamoto, es un güey increíble, es como, a mí me gusta mucho su trabajo y justo tiene como sobre todo mucho de su trabajo como de los 60 y 70, tenía mucho como esta cosa de que hacía obra como, ay, voy a hacer un trabajo como sobre qué horribles son los militares de este lugar ficticio. Y pues al final lo meten al tambo como 9 meses. Y él no sé si sigue vivo, pero hace como unos 5 o 6 años le hicieron como unos homenajes y cosas así, porque pues ya estaba grande, tenía como unos 80 años o algo así. Y él decía, es que, o sea, yo sabía que o sea, a mí me podían matar ahí en la cárcel y pues nadie se iba a enterar porque, o sea, justo esta cosa, o sea, como que a mí me agarraron un día, me sacaron de mi casa y yo sabía que nadie se iba a dar cuenta, nadie iba a saber dónde estaba, nadie iba a volver a saber de mí nunca más. Y porque pues justo como que toda su obra era como estas historias de terror, como de dictaduras ficticias, de militares violentos, pero era, o sea, como que todo era como en esta cuestión como muy estilizada, como muy, pues sí, era una crítica como al sistema. Además, lo que hacían estos, que a mí me parece como muy admirable, es que no trabajaban
como los historietistas brasileños fundaban sus propias editoriales, entonces se autopublicaban, entonces no tenían así como esta cosa como de trabajo con tal editorial y entonces ya no me publican ellos, sino como que estos hacían sus editoriales y sacaban ellos lo que ellos querían. Entonces, sí, digo, al final pues sí tenían que cerrar porque pues ya porque pues ya los tenían ubicados los policías o los militares o lo que fueran, pero entonces, pues ya, o sea, como que creo que pues lo tuvieron, digo, estuvo en la cárcel un tiempo y después sale y puede seguir trabajando. Que como además, como que él está, como que por ejemplo, además, esto el homenaje de Shimamoto fue hace un par de años y lo que a mí me cayó como muy bien es que el güey dice, sí, y me detuvo el gobierno de tal, que es como, que era un gobierno militar horrible, no sé qué, y que este güey es como muy, o sea, es uno de estos hombres que es como el ídolo de Bolsonaro. Entonces, o sea, como que este hombre se sigue haciendo como esta, o sea, a pesar de ser un viejito de 80 años, sigue haciendo como, tiene como pues igual que Carlos Jiménez, pues, o sea, siguen como con esta cosa de ser señores políticos y politizados y como con esta cosa de no quedarse callados y de decir las cosas como las piensan y decir, pues estamos viviendo un momento que es igual de, pues así como la gente, dice el gobierno de ahorita sueña con ese tipo de represión con el que vivíamos en los 70. Entonces, hay como que tenemos, pues... Que hay que leer un poco esto. Es que lo que me sorprende es que no se lean o sea, como que parece que estamos viendo los cómics. Ajá. Y hay como un retroceso obsceno al pasado en Brasil y en España. O sea, eso es así como Chile medio se está salvando, ¿no? Pero lo de esta cosa de que sean estos viejitos, ¿no? Y suena horrible. Sí, pero que están, o sea, que no, literalmente. o sea, pero porque sí, estos señores ya deberían estar tranquilos en su casa viviendo como de sus famas y sus glorias y son señores que siguen teniendo que estar peleando, pues, o sea, que un señor sigue vivo, de 83 años, o sea, sigue como con esta misma, como que tiene que seguir dando batalla y quejándose del gobierno y haciendo cosas, es como, a ver, o sea, está bien, me parece que está muy bien que siga teniendo como este fuego, argüendero, me encanta, pues, o sea, la gente no se tiene que morir, o sea, no tiene que como quedarse callada a los 50, no, qué bueno que está ahí, pero como que sí está cabrón que siga peleando por lo mismo, 50 años después y que, o sea, eso es lo que es como muy angustiante, como ver que estaba batallando por ciertas libertades y ciertas cosas y 50 años después tiene que seguir batallando y peleando por las mismas cosas. En fin, bueno, eso Brasil, ese Shimamoto. Sí. Lean a Shimamoto. Ajá. Eso yo lo tengo descuidado, bro. Voy a darle una sí. Leída. Pues, bueno, pues creo que llevamos ya bastante hablado. Se nos quedó un poco en el tintero la dictadura mexicana. Sí. O no sé si queremos hablar un poquito, unos 5 minutillos. Pues es que más que, porque yo creo que ahí lo que habría que decir, digo, técnicamente, no es como una dictadura tal cual, pero, o sea, porque, o sea, como decías, fue como una dictadura de partido. Y lo que platicábamos antes de, como preparando el programa, es que lo que sí había era, que es como la parte bien perversa de esta dictadura de partido, es que por un lado, no sé, por ejemplo, gente como Rius, que tenía como una visión crítica y a sus cómics y eso, y periodistas y gente, o sea, como que sabemos pues que sí, que la gente con postura más crítica pues les daban sus calentaditas o los mataban, o sea, como que sí, la cuestión está como de las represiones o sea, y o sea, como que todas estas cuestiones de manual de definición de dictadura existían por un lado, pero por otro, pues está esta parte como bien torcida de que había, por ejemplo, esto que decíamos, como de
había como una vida cultural, la cuestión está como de las aperturas a las personas de los exilios, de las dictaduras de otros países, que México sí fue, o sea, como un enclave de, tanto de la gente que vino como de España cuando la guerra civil, como de la gente que vino de Argentina y Chile y eso, o sea, como que hay una cuestión como bien torcida y que, por ejemplo, sí hay lo que hablamos al inicio, como en la cuestión como de tener una producción y una identidad gráfica. Sí, sí la había, pues, o sea, tenías, por un lado tienes gente como Rius, hablamos también un poco, o sea, como de que es también otra, es diferente porque está a caballo con como la cosa de la caricatura política que era Abel Quesada, por ejemplo, a mí las cosas que hacía como de, que están como medio entre medio cómic y caricatura política y eso, cuando iban a hacer elecciones, que se burlaba de las cuestiones como del tapado y de, o sea, y que además tiene personajes, o sea, como que siento, como que yo sí lo relaciono un poco a Quesada con los cómics porque sí tiene, por ejemplo, personajes y tiene como códigos gráficos y tiene cosas que se repiten y se burla de los empresarios y hace como una serie, o sea, hay como como una crítica permitida dentro de los medios, dentro de ciertos medios, pero pues también de repente les dan sus jalones de orejas para que no se pasen. Entonces hay una cosa muy rara, como, o sea, México es una cosa, es un caso muy extraño, como en el sentido de, como de, como el sentido de su sí, dictadura, ajá, ¿no? De cómo la construyó. O sea, porque lo decías, lo de la sí, recepción, o sea, Allende vino en el 72, o sea, Allende vino en el 72 justo cuando habían pasado 68 y sí, 71, ¿no? Y que aparte la respuesta gráfica existía, hay un número después el número de diciembre, de octubre o de noviembre, no me acuerdo bien, de los agachados, o sea, tiene el título del especial de los cocotazos, o sea, esa ironía de Ríos de llamarle al momento de desapariciones, de la guerra sucia, el número de los cocotas, y siempre hablaban, pero como lo que decías de, bueno, tú puedes hablar de que desaparecemos gente, pero leve, o sea, ajá, no te salgas del desierto guacal porque, pero es que es muy perverso, porque era como que en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, entonces no se hablaba, pero aquí se hablaba poquito como para tener como contento a no sé quién, o sea, es y sobre todo los dibujantes de cómicos, o sea, creo que, y de caricatura, que aquí este espacio intermedio que crearon, que también es interesante, como no había una censura como tal, ¿no? O sea, esta cosa, es que la única palabra, y la diste en el clavo, es perverso, sí. o sea, eran muy perversos. Sí, porque está como esta válvula, o sea, como que le dan chance, hay como una válvula de escape, pero llegas hasta aquí. Y entonces es como, si te pasas aquí, entonces ya hay como, o sea, las famosas, o sea, sí es eso, es que, porque todo mundo sabe de alguien que le dieron una calentadita y se lo llevan a la cárcel 2, 3 días, y entonces hay como, o sea, hay todas esas historias y es como que se vuelven hasta cuestión como de orgullo entre los dibujantes de a quién se lo llevaron 2, 3 días a la cárcel, no sé qué, que son como esas cosas, o sea, no sé, es raro, es una cuestión muy extraña. Y por otro lado, eso, pues la gente que viene, no sé, por ejemplo, pues Palomo que viene de Chile y se viene a vivir acá y hace toda esta cosa del Cuarto Reich, que es toda una eh, pues representación de una vida Y no, no me como de acordaba que dictadura existía, pero es muy bueno, bananera, por que aquí yo lo era tengo. bien fan de eso, yo leía un montón de eso y era bien fan de esos cuadernos. Sí, que pues justo que era como el dictador ahí miniatura, pero era horrible y como siempre rodeado de golpeadores y la gente que no tenía comida. Pero pues sí, o sea, Palomo vivió, salió de Chile, se vino a vivir acá y es como uno de los, como de los historietistas ilustres que recibió México. Pero entonces eso, o sea, como que México es un país muy extraño y pero creo que sí hay como que sería, no sé si, no sé si calificaría como tal, pero por lo menos sí habría que tener en cuenta cómo se produjeron estas cosas. Y por ejemplo, pues eso, tomarlo en cuenta como un enclave a donde vino gente, este, en exilio,
que creo que eso, o Sí, sea, no, y otra cosa que decías que me acordé de estas imágenes como de la dictadura, ¿no? Que siempre está como el militar con sus anteojos, así gordo, porque aparte son gordos los militares, ¿no? No me metan a la cárcel, por favor. sí, Eh, y hay un cómic del Negro Durazo. Y dices, güey, ese es un cómic de un dictador, o sea, no es de alguien de los militares horribles, así que torturaba gente. O sea, ¿por qué tenemos un cómic del Negro Durazo? O sea, también ahí hay como una producción ambigua mexicana que da para mucho que contar. Igual podremos planificar algo. Pero bueno, llegamos al final del episodio. Pasemos a las... sí, como cómics mal habidos ahí, curseados. A las recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Muy bien, después de hablar de varias dictaduras y de sus amigos que las resisten y amigas que las resisten, ¿qué nos traes esta semana para recomendarnos, Alejandra? Pues yo les traigo pues lo mencionamos en el episodio, pero pues es Carlos Jiménez. Pero les traigo uno que se llama España una grande y libre, que es como, es muy, o sea, es justo, o sea, esto de España una grande y libre, pues es un sarcasmo así, muy Carlos Jiméneziano, porque pues es tal cual burlarse de ese, como de ese lema de país. Lo que son esto es una recopilación, o sea, eran 3 tomos diferentes, este es como lo que es esto es una recopilación, es de Glenat, y lo que era uno que era España una, España grande y España libre, y son recopilaciones de historias muy cortitas. Lo que me gusta de este es que tal cual es, pues Carlos Jiménez viviendo en dictadura. Entonces y lo que me gusta es que tiene como un rango en donde las historias cortitas pueden ser como desde vida cotidiana, así de el policía me pega y los ministros son corruptos todos y no sé qué. Y luego tiene unas cosas que son como ciencia ficción, en donde la ciencia ficción en realidad, pues obviamente es una cosa política, o fantasía, donde la fantasía es una cosa política. O sea, todas estas son recopilaciones de historias que salían pues en publicaciones distintas. Entonces, salían en la revista El Papus, que es una de estas revistas como revistas de cómic independiente de la época, como de los 70. Entonces, pues lo que me gusta es eso, que es como el abanico de Carlos Jiménez, con todas sus, como con todas estas aristas, y que además Carlos Jiménez muy enojado, que a mí me gusta mucho como en esta, porque está tal cual metido como en este ajo pues de ser un dibujante como encabronado con el sistema en el que vive, y eso creo que de repente nos hace falta acordarnos de las posibilidades del medio del cómic cuando estamos encabronados, y eso, nada más, esa es mi recomendación de la semana. Voy a hacer un apunte, porque el Papus es una revista que me gustaba mucho y que terminó por un atentado de la extrema derecha. Pusieron una bomba en sus oficinas y valió madre. No pudieron pagar la deuda que representaba que hubieran atentado contra ellos. Era como, ok. Ay, no mames, qué horror. Bueno, yo les traigo. Bueno, ¿y usted, doctor, qué nos trae? Vale, yo, aparte de ese apunte, les traía 2. Les traigo un libro que acaba de salir. Supongo que lo traducirán en breve, porque lo hizo Dargo, pero seguramente lo traducirá Norma, que es de Barral, que se llama Sur un air de fado, que es como un aire de fado, que es sobre la dictadura de Salazar, que es bien bonito porque es de los pocos, igual supongo, no conozco tanto el mundo del cómic portugués, pero este es un cómic sobre la dictadura de Portugal, y es bien interesante porque supuestamente es una dictadura que no fue tan violenta, y entonces lo que hace este cómic es decir, claro que sí fue, señores. Entonces es como la vida de un médico. Son 2 vidas paralelas, la vida de un médico y de un niño adolescente que está en contra de Salazar y de este médico que tiene que trabajar para Salazar. Entonces son como sus vidas paralelas con un final bastante triste, pero
también hace llorar. Y el otro es un cómic libro ilustrado para niños de Ana Peñas, de la que hablamos hoy, no es sobre la dictadura, es sobre los exiliados, que se llama Mexic, el nombre del barco, que es, aquí lo editó Tecoloteclo, y que es sobre los niños de Morelia, del barco que trae a los niños de Morelia. No es esta historia como de qué pasó, esta historia documental de los niños, sino que recurre a esta cosa que decías de Ana, ¿no? Que es una dibujante que va por lo emotivo y las sensaciones que... Entonces hay como unas viñetas bien bonitas que son casi solo de pies, y entonces como de la diáspora, exilio, etcétera, que me parece muy, 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 muy conmovedora también. Y bueno, y viene una parte al final del libro que te explica a los niños de Morelia, ¿no? Por si no saben. Pero bueno, hay un documental también. ¿Vale? Entonces, pues muy bonita recomendación esa. Pues bueno, creo que llegamos con bien al final del episodio. Por favor, no nos manden a los militares a que nos persigan. No queremos calentaditas como nuestros ancestros. Como ya saben, se pueden comunicar con nosotros a conversacomics@gmail.com. Síganos en nuestras redes, en @conversacomics en Instagram, en nuestra página que es conversacomics.com.mx. Y pues ya saben, pueden escuchar todos nuestros episodios en Mixcloud, Conversacomics, o seguirnos en todas las lugares donde se escuchan podcasts, en Spotify, en Google, en Apple, todos los lugares de descarga de podcasts. Pues eso, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.